Hola chicos, muy buen día. Espero se encuentren súper bien y con la mejor de las energías para continuar en esta mañana, ¿ok? Pues bien chicos, como usted puede observar en la imagen, nosotros vamos a hablar de otra de las civilizaciones de gran importancia para el continente americano. Nosotros habíamos mencionado 3 civilizaciones que se destacaban. En la parte de Centroamérica tenemos a los aztecas, a los mayas, y en la parte de Sudamérica, ¿recuerda a quién? Muy bien, a los incas. Pues bien, el día de hoy chicos nosotros vamos a hablar sobre la civilización maya, pero antes de continuar con esto, es importante que nosotros recordemos la información que vimos el día de ayer sobre la civilización azteca. Habíamos mencionado en relación al origen que en el siglo XIV se ubicó en lo que se conoce hoy como el Valle de México, exclusivamente en el lago Texcoco y Xochimilco. Muy bien, habíamos mencionado que se había extendido desde la parte del Golfo de México hacia el otro lado que venía a estar el Océano Pacífico. Muy bien. Llegando así en el año de 1325 a fundar la ciudad de Tenochtitlán, que con el tiempo se va a convertir en la capital. Cuando llegan los españoles, ¿en qué año recuerda usted? Muy bien, en 1519. Cuando llegan los españoles en 1519 a este territorio, ellos ya encontraron o ya tenían conformada una confederación que tenía alrededor de ¿cuántos kilómetros recuerda usted? Muy bien, 200,000 kilómetros cuadrados. Y además tenía ¿cuántos habitantes? Alrededor de 10 millones de habitantes. Perfecto. Dentro de las clases sociales nosotros habíamos hablado que se encontraba el rey, teníamos el Consejo Supremo, la nobleza, los comerciantes, los campesinos y artesanos y al final los siervos y esclavos. Si hablamos del sistema económico, ¿recuerda usted cuáles eran las 3 actividades que ellos desarrollaban? Muy bien, hablamos de agricultura, artesanía y comercio. ¿Y cuál de estas era la más importante? La agricultura. Muy bien. Dentro de la agricultura nosotros habíamos mencionado que cultivaban maíz, frijol, algodón, cacao, tabaco, entre otros. En relación a la artesanía, habíamos mencionado que ellos realizaban objetos de oro, de plata, de esmeraldas. Y el comercio, que llegaba a los lugares más lejanos gracias a las caravanas que ellos formaban. ¿Recuerda usted qué tipo de religión tenían ellos? Muy bien, politeísta, es decir, que creían en varios dioses. Muy bien chicos, vamos a hacer la parte del calendario. El calendario habíamos mencionado que fue súper importante. Desarrollaron 2 calendarios que estaban diseñados en 365 días. Finalmente, dentro del arte teníamos el aspecto de la arquitectura, súper importante, los templos y pirámides que ellos construían. Recuerda que ellos realizaban pirámides truncas, es decir, no tienen la forma como las pirámides egipcias de terminación en punta, sino era plana y en esa parte se construía una especie de templo para poder ahí realizar sus sacrificios. Recuerda usted que dentro de los aspectos relevantes de esta cultura habíamos mencionado que ellos realizaban sacrificios tanto de animales como de seres humanos y exclusivamente que entregaban a la naturaleza. ¿Recuerda qué parte del cuerpo? El corazón. Muy bien, perfecto. Vamos hacia la parte de la escritura. Desarrollaron un sistema pictográfico y en la numeración tenían un sistema vigesimal. Pues bien, partamos de la clase del día de hoy. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Identificar las principales características de la civilización maya y su incidencia en la sociedad. ¿Ok? Vamos hacia el medio geográfico. Quiero que usted observe qué parte de América tenemos aquí. Muy bien, tenemos Centroamérica. Estamos hablando específicamente que los mayas se ubicaron en lo que son la actual
o la parte sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice son los países que ocupó en ese tiempo la civilización azteca. Observe todo el territorio que abarcaba. Estaba distribuido, chicos, en 3 zonas. ¿Cuáles eran estas? Hacia el norte teníamos la parte de las tierras bajas de la península de Yucatán. Esta es la península de Yucatán, ¿ok? Donde tenían como característica de fuente hidrográfica, llamémoslo así, los cenotes, que se formaban por filtraciones de agua. Eran grandes pozos de agua, ¿ok? Que ellos utilizaban también para la parte de la agricultura. Vamos hacia el centro. En el centro, chicos, se caracteriza la selva del Petén en Guatemala y se extiende hasta los valles de Belice. Ellos tenían una vegetación de clima tropical. Y si nos dirigimos hacia el sur, como podemos ver aquí, tenemos las zonas montañosas de Chiapas, tenemos la parte de lo que es Guatemala, el norte de Honduras y también El Salvador. Si usted observa aquí en este mapa, ya es característico como una región seca. Muy bien, vamos ahora a los datos históricos. Los mayas, chicos, se desarrollaron a partir del 2500 a.C. Si nosotros hacemos memoria tiempo atrás, ellos vamos a ver que se desarrollaron en ciudades de estado, políticamente. ¿Recuerda usted que otra civilización tenía esta característica? Muy bien, los griegos. Yo le había mencionado que era una civilización súper grande y que en esta se habían dividido en pueblitos pequeñitos, en pequeñas ciudades-estado. ¿Por qué los llamaban así? Porque compartían, por ejemplo, las normas, las leyes o la religión, o podían compartir la parte cultural, el idioma, la religión, pero tenían diferente sistema económico o político, eso les hacía verse como ciudades de estado. Tienen la misma característica aquí los pueblos de los mayas, debido a que no era un solo pueblo, sino eran varios pueblos que estaban unidos por una misma característica, que en este caso fue el idioma. ¿Quiénes gobernaban aquí? La nobleza. Pues bien, vamos ahora a los periodos. Se desarrollan en 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. En el preclásico, chicos, vamos a ver que se forman los primeros núcleos urbanos ubicados al sur de la península de Yucatán. Recuerde, hágase la ideita en el mapa que ya observamos hace un momento, en la parte de la península de Yucatán. Luego vamos a observar que con el tiempo va evolucionando y se forman ciudades de estado súper importantes como son Tikal, Huaxamtú e Izapa. Se genera ya la construcción de varios centros ceremoniales, es decir, tenía varios templos ahí. Y otra característica es el aparecimiento de la cerámica policromada. Pues bien, vamos al periodo clásico. En el periodo clásico nosotros vamos a poder observar que se organizan en el aspecto social, económico y político. Además, ya en la parte de la selva, ellos van a construir varias pirámides que tenían la característica, como podemos observar aquí en nuestra imagen, eran pirámides escalonadas, Además, construyeron palacios y templos. Ya en el periodo postclásico se va a dar la construcción de ciudades como Uxmal, el Chichén Itzá y Mayapán. Pues bien, antes de continuar vamos a observar un pedacito de nuestro video. Ponga atención, por favor. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión.
pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. ¡Claro! Los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por... Ok, nosotros habíamos mencionado anteriormente la importancia del pueblo olmeca. Habíamos identificado que los olmecas eran considerados como el pueblo o la cultura madre. Ok, continuemos con la parte de los templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. Ok, vamos a continuar nosotros con la información. Llegamos a la parte, como observamos nosotros en nuestro video, sobre la parte de la distribución arquitectónica o urbanística, perdón, del pueblo, ¿ok? Vamos a ver entonces aquí la organización política y social. Característica de estos pueblos, chicos: una pirámide donde en la parte superior siempre va a estar la máxima autoridad, en este caso Alach Unikig, quien era considerado como el hombre verdadero. Ellos eran los sacerdotes, era el sector más poderoso debido a que ellos se encargaban de dirigir a la ciudad por todos los conocimientos y conexión que se creía que ellos tenían con los dioses. Seguían la nobleza, donde estaban ubicados caciques, jefes de guerreros y los altos funcionarios junto con sus familias. En la siguiente parte tenemos a los comerciantes, quienes podían ser considerados como hombres libres y contaban con prestigio gracias a la actividad que ellos realizaban. Siguiente tenemos a los artesanos y campesinos, que era ya una población mayoritaria. Y al final, en la base, tenemos a los esclavos. Los esclavos eran personas que habían cometido algún delito y por esa razón eran castigados ubicándose en la parte inferior de la pirámide. Y además teníamos aquí a los
prisioneros de guerra. Por lo general, ellos eran las personas que iban a ser sacrificados por los dioses o para los dioses. Vamos a la parte de la actividad económica. Si recordamos, en nuestro video hablamos sobre la parte urbanística que mencionaba que los campesinos se ubicaban donde estaban los cultivos. Es así que la agricultura, chicos, es la base de la economía de los mayas. El producto de mayor importancia fue el maíz, pero además ellos cultivaban calabaza, aguacate, tomate, cacao y yuca. Ellos desarrollaban sus actividades o la actividad agrícola gracias a una técnica que ellos idearon, que fue la técnica del cultivo de roza, que consistía en quemar una zona para luego poder sembrar en ellas y así rotar las áreas de cultivo. En eso consistía la técnica del cultivo de la roza. Además, ellos desarrollaron la técnica del drenaje y el sistema de riego. La moneda que utilizaban ellos para poder intercambiar sus productos era el cacao. Vamos hacia la religión. En la religión, chicos, ellos eran considerados como naturalistas y politeístas, es decir, estaban basados en la naturaleza y en la creencia de varios dioses. Su dios principal fue Unaku, quien era considerado como el dios creador. Esta actividad de la religión, chicos, era desarrollada por los sacerdotes. Por esa situación, ellos se encontraban en la parte superior de la pirámide. Se reflejaba en las esculturas y aquí vamos a poder observar que el libro que caracteriza a este pueblo y que nos permite conocer mucho sobre este es el Popol Vuh. Continuemos. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y por lo tanto planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Hab estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1,000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. ¡Guerra!, dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ok, eso dentro del aspecto que nosotros estamos viendo, chicos, sobre los datos
de la religión y la creación de los mayas. Vamos nosotros a continuar con la parte de los aportes y legados culturales. Como ya escuchamos anteriormente, tenemos el desarrollo del calendario, ¿ok? Es decir, EHAB, donde vamos a ver que este calendario, chicos, incidía en 4 aspectos súper importantes. El cálculo ayudaba para el cálculo del tiempo, para determinar e identificar las ceremonias, para observar los movimientos, el movimiento de los astros y además, en muchos de los casos, para identificar la suerte de los seres humanos. Desarrollaron ellos la escritura ideográfica basada en signos fonéticos. La numeración vigesimal, como ya pudimos observar, teniendo como base el número 0. Dentro de la arquitectura, la construcción de templos y algo súper importante, el desarrollo de la actividad del juego de la pelota, que es característico en esta cultura. Vamos a observar en qué consistía esta. ¿Ok? Vamos. De la pelota. Una extraña manera de contentar sus debilidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle. Alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá. Ok, dentro de este aspecto, chicos, nosotros vamos a poder observar la importancia que tuvo el pueblo maya. Recordemos entonces nosotros las ciudades a las que después migran
tras el proceso ya de desaparición de este poblado, que son Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En Mayapán, chicos, tiempo después vamos a ver que se une la civilización maya a la civilización tolteca, creando así un nuevo pueblo y demostrando su poderío frente a los españoles. Pues bien, chicos, ¿cuál va a ser nuestra actividad del día de hoy? Observar el videito de la clase, ¿ok? Adjunto a esto yo le voy a dejar el video sobre la siguiente cultura que vamos a hablar, que es la cultura Nazca. Como actividad opcional, chicos, van a realizar el mapa conceptual sobre el pueblo maya en su cuadernito, ¿ok? Eso es todo. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber, ¿ok? Que tengan un buen día.